Balduino IV. Balduino IV fue un rey de Jerusalén. Nació en 1161. A sus 13 años se vuelve rey, pero a sus 9 le dicen que tiene lepra. La enfermedad de la lepra, para los que no saben cuál es la enfermedad, es una enfermedad degenerativa que te ataca los nervios de la piel y comienzas a no sentir nada, y hasta que llega un momento que la piel se pudre porque ya queda muerta prácticamente y te desfigura la cara y toda la cosa. La gente pensaba que era un castigo de Dios la enfermedad. Si tú tenías lepra era porque Dios te había castigado. Balduino le dijeron que tenía lepra a los 9 años. Su padre fallece y se convierte en rey a los 13 años. Mucha gente no confiaba en él porque nadie pensaba en realidad que él iba a llegar a la mayoría de edad. Y él usaba una máscara de plata bastante icónica, pero a pesar de todo esto, aunque la gente no tenía mucha fe en él, este tipo hizo bastantes batallas con las cruzadas. Al frente de la batalla era un guerrero, era alguien que estaba acostumbrado al combate, sabía de estrategias de combate, era bastante calmado, bastante sereno, de verdad era un verdadero rey, incluso teniendo 16, 17, 18 años. Pero él es más recordado, ¿verdad? Porque hay una batalla que se llama la batalla de Mont Gisart. Fue una batalla, ¿verdad? Donde había un tal señor por allá, un tal sultán llamado Saladino. Saladino, ¿a dónde vas con ese gran ejército? Saladino era un sultán con un ejército grandísimo. Nadie le ganaba al ejército de Saladino, musulmanes. Resulta que un día Saladino quiere llegar a Jerusalén pensando que en Jerusalén no habían soldados porque estaban las cruzadas y estaban en un momento débil. Él decide atacar a Jerusalén con 27.000 hombres. Y eso era un número increíble de personas. O sea, ¿qué pasa? Que el rey leproso, el famoso rey leproso Balduino, dice, bueno, hay que salir al combate, ¿no? Y muchos de los soldados, los pocos soldados que quedaban, no estaban muy seguros. Decían, bueno, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, pero no creo que vayamos a ganar, no creo que vayamos a tener un buen resultado contra Saladino. Este señor Balduino tenía 350 caballeros, de los cuales 80 caballeros eran templarios, y tenía 4.000 soldados. Era un buen número, pero no era para nada comparable con los 27.000 de Saladino. Balduino, en un momento obviamente de astucia y de inteligencia y de estrategia, formuló un plan para llegar por un flanco a los soldados de Saladino, y los agarran totalmente de sorpresa y eliminan a todo ese puejen de pana. Destrozaron el ejército. Se dice que el mismo Saladino casi muere en la batalla. Dicen que su guardia personal murió defendiendo a Saladino y él se pudo escapar. O sea, eso es lo que se cuenta. Saladino, después de esa batalla, le agarró un profundo respeto a Balduino, que Balduino en ese momento ya tenía como 16, 17 años. O sea, todavía era un chamo. Saladino lo respetaba totalmente porque él decía que era la única persona que le veía competencia. La única persona que podía con su ejército era Balduino. Y bueno, eso fue lo que pasó. Defendió Jerusalén con 350 caballeros y 4.000 soldados contra 27.000, un ejército muy superior. Fallece a los 24 años, bastante joven, fallece de lepra, de su enfermedad. Hasta el sol de hoy es recordado como Salomón, como David, o sea, los reyes importantes de Jerusalén. Él está ahí en esa lista, seguramente es un recordado y muy querido porque fue un rey, como les digo, bastante sabio para su edad, bastante calmado, bastante compuesto. El tipo sabía de combate, sabía de estrategias de guerra y fue pieza importante para defender a Jerusalén de Saladino, ya que tenía un ejército muy pequeño, pero su ejército se sentía inspirado en combatir viendo que su rey era un joven con esa enfermedad y aún así combatía en frente de batalla como ninguno, o sea, con la espada en la mano y todo. Y recuerden que si Balduino pudo, ustedes también pueden.